Bueno, aquí estamos luego de la pausa, ¿eh? Ya tenemos la parte económica contra no. ¿Contra quién? Por favor, no, no. Con el licenciado y contador Néstor Alessandria, que hoy tenemos presentación para él, ¿sabe usted? Tenemos presentación. Y a Néstor Alessandria en su bloque económico lo presenta Estudio Marcarián y Asociados, especialista en temas jubilatorios, previsionales, por supuesto. Si usted quiere comunicarse, 11 5346 6134 o 11 6481 8021. Ellos están en Avenida Roque Sáenz Peña, 616, piso tercero. Por la web lo puede consultar también a consultas estudiomarcarian.com. Así que allí lo espera el Estudio Marcarian por si usted tiene problemas previsionales. Y ahora sí, ya que los tenemos y lo tenemos acá, y digo los tenemos porque son dos. Uno que es licenciado en Economía y el otro que es contador. O sea que juega doble 5 para el equipo de Libre Opinión aquí, en todo lo que tiene que ver con la economía. Muy buenos días, Néstor, después de los chistes. No nos queda otra. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Esperando escucharte porque realmente la gente, muchos no saben para dónde correr, hablan de los medios hegemónicos. Nosotros somos un medio que no estamos casados con nadie, lo podemos decir con orgullo y con letras mayores o mayúsculas. Tratamos de ser objetivos y el equipo es así, objetivo. Algunos dicen que tenemos la camiseta puesta de la oposición. No, lo que nosotros hacemos es meramente darle a la gente, lo que pasa es que hay gente que no le gusta, que sigue con un relato bizarro, ¿eh? Y es lo que está pasando en la Argentina. No podemos negar, no podemos negacionarnos, más allá de que en diputados están tratando de empujar una ley sobre aquellos que son negativistas, ¿no? Y que no o desconocen la realidad. Nosotros estamos conociendo la realidad y se la presentamos de esta manera. Adelante, Néstor. Hay dos temas que acapararon la atención en la semana. El primer tema es el tema del índice inflacionario. En la anterior edición yo había pronosticado que iba a ser un 6,3%, resultó ser aún mayor, un 6,6%. Por lo tanto, varias son las conclusiones sobre este tema, teniendo en cuenta que dentro de este índice del 6,6% de aumento, el valor de los alimentos fue el más preponderante. Es decir, que dentro del índice de construcción, el peso específico de los alimentos tiene un valor significativo. El primero es que indudablemente no se va a cumplir la pauta del 60% de incremento de inflación de un año con respecto al otro. El segundo tema es que a partir de noviembre, que fue un 4,9% el índice de precios, fue aumentando progresivamente, llegando a un 6,6%, destruyendo de esta manera el deseo del ministro de Economía Massa de que a partir de abril la inflación sea o comience con un 3, por ejemplo, 3,1%, 3,5% y demás. Eso va a ser imposible por un tema hasta de inercia inflacionaria. Además, marzo tradicionalmente es un mes de alta inflación. Primero porque cambia de estación la indumentaria. Bueno, alguno de ustedes me dirá que realmente quién puede comprar ropa en esta época, pero muchas veces hay que comprar ropa para los chicos, indumentaria distinta, y también en tema de educación, útiles. Además que los valores de los alimentos se potencian cada vez. Por ejemplo, la carne ha aumentado un 29% con respecto al mes anterior, con lo cual es casi imposible tener un valor día a día que muestre cuál es el importe del precio. Parecería como que hay que conocer el precio e inmediatamente ir a buscar distintos lugares de donde comprar las cosas. En el día de hoy ha sido publicado un artículo que en la semana había sido explicitado en su lugar original, en el Financial Times, donde habla que la Argentina
si bien está en un periodo muy cercano a una hiperinflación, tiene posibilidades de salir de eso. Las posibilidades que tiene son aprovechamiento, por ejemplo, de exportaciones, de litio, utilización del carbón, utilizaciones de varios cultivos y demás. Es decir, que Argentina tiene una potencialidad. Por supuesto que no se descubre nada nuevo con todo esto, pero el tema es que en otros países donde sí existe un sistema productivo distinto, la Argentina no está exportando en la misma calidad y cantidad como corresponde. Este sería un tema, el tema de la alta inflación. Esta alta inflación a través de controles de precios han fracasado. Sin embargo, se sigue insistiendo con esto porque indudablemente que si no existirían el sistema de precios justos, la inflación sería mucho mayor. Y se ve reflejado este tema de la alta inflación en los negocios chicos antes que en los supermercados. Muchas veces los supermercados, con su poder de compra que tienen para el aprovisionamiento, logran tener valores distintos. Además que muchas veces pueden financiar el tema de las tarjetas y demás, con lo cual la espalda financiera es distinta. Perdón, te hago un pequeño corte. Sí. El día de ayer fui a una cadena de supermercados de descuento. Obviamente ya me imagino que la gente se debe imaginar qué supermercado es. Sí. Y faltaban unos productos, ¿no? Y me dijeron que 2 camiones que tenían pedidos para ese día de ayer, hace 2 semanas que no van. Con lo cual, uno en conocimiento de las situaciones financieras, económicas, a través de los años, deduzco que los proveedores no entregan porque el ritmo inflacionario es tan grande que no quieren quedar pegados. Por lo tanto, lo que hacen es acumular stock con mercaderías no perecederas para en el momento indicado que vean que pueden colocar ese producto sin perder, lo hagan. ¿Vos estás de acuerdo? No solamente en este caso, son muchos los casos, ¿no? Sobre todo el tema reposición. Hasta no tener Sí, un stock en ese lugar fuerte. he ido y voy frecuentemente. Tengo uno cerca de casa y en alguna mercadería me ha pasado eso. En alguna mercadería que es necesaria, por ejemplo, se ha cortado el agua acá, se ha cortado la luz y demás, entonces necesitamos tener agua fresca y demás, y los bidones de agua muchas veces son inexistentes. Muchas veces algún artículo que se autopromociona en algún periódico no está en existencia y demás. También puede ser de que se compre al proveedor y el supermercado de que estamos hablando almacene, estoquea esas unidades. Y por supuesto al proveedor le paga los premios. Entonces me parece que este tema debería controlarse con un Estado presente, pero el Estado presente en este momento no existe. Tampoco es cuestión de que gente adicta a un determinado partido y demás controle a supermercados y demás. Tiene que ser en una forma seria, en una forma transparente. Tiene que ser con un doble control, un doble registro entre aquel que provee y aquel que compra, porque de lo contrario estaríamos llegando a inexactitudes que no le hace bien a nadie, ni la entidad proveedora, ni siquiera tampoco el supermercado. O sea que podemos decir, para aquellos que conocen los términos económicos, que bueno, vos sabés lo que es un cash flow, ¿no? O sea, Sí. hacer en el tiempo, tener idea de lo que voy a recaudar para poderme mover. Bueno, en este momento muchos supermercados están haciendo cash flow, pero con la mercadería, entonces. Sí, estoquean. Por supuesto, muchas veces el estoqueo, cuando el precio es conveniente, no es agradable para la empresa, pero en este caso el estoqueo es correcto porque están comparando con los índices de inflación. Sí, a mí los comercios chicos me dicen
que están perdiendo y mucho porque ellos tienen sus clientes diarios Sí, que compran por día y que si ellos no tienen la mercadería se les van a otros lados y no quieren perder la clientela. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen que reponer, reponen a un precio mayor al que vendieron. Entonces, claro. es el Sí, colador, viene el agujero en las pymes. claro, el tema es hasta cuándo se puede resistir eso. Sí, por acá el tema de resistiré está bárbaro y muy poético cantarlo, pero vivirlo Exacto, es otra cosa, ¿no? exactamente. Así Néstor, que el tema inflacionario es el tema de la semana y también el tema de la semana ha sido el tema de los bancos. Silicon Valley. Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Ujú. Esos son dos bancos que se han declarado en quiebra. El primero de ellos, el que vos también nombraste, es de las startups tecnológicas. Y el segundo Es banco, icónico ese banco, porque está en un lugar donde están todas las empresas que quieren estar ahí, ¿no? claro, en California, Exactamente, exactamente. claro. Y el segundo banco que te nombre tiene, por ejemplo, en activos 110 mil millones de dólares en activos y 88.600 millones de dólares en depósitos. Sin embargo, han caído en quiebra. Eh, el tema este es distinto, esto quiero aclararlo, eh, porque en su oportunidad en el año 2007, Rubini, en Davos, predijo que va a haber una crisis financiera significativa. En ese momento muy pocos los creyeron, pero al año siguiente se desató la crisis financiera que fue global y mundial. Ujú. Eh, ¿Significa esto que va a ocurrir lo mismo? En principio, por supuesto, hay que tomar precauciones, pero la respuesta de cada uno de los países ha sido distinta. Es que en su oportunidad, cuando fue la crisis financiera de 2008, el presidente Bush lo que se negó a dar asistencia financiera al banco Lehman. Sin embargo, acá, la banca de Estados Unidos ha permitido un salvataje financiero. Este salvataje financiero se va a dar en la medida que exista alguna entidad razonable para eso. ¿Por qué? Porque eh, antes amparaba los depósitos hasta de cada contribuyente hasta $250.000. Y ahora aquellos que tienen depósitos superiores a eso también van a ser respaldados financieramente. Estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, 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 absolutamente. Es el Banco Eh, Central, llamemos americano, ¿no? La Reserva Federal. claro, claro, la Reserva Federal, Ujú. que sería el Banco Central, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, pero el tema que más llamó la atención es el tema del Credit Suisse. El Credit Suisse es un banco suizo eh, que tiene opacidades en su accionar. Es decir, que muchos depositantes chavistas tenían ahí sus cuentas y muchas veces ha sido tildado como un lugar donde depósitos de dinero eran provenientes de la droga eran trasladados a su lugar. Según Rubini, es un banco muy grande para ser rescatado. Sin embargo, el miércoles pasado dijo que es un banco grande para caer. Es decir, él en un principio tenía la idea de que era muy difícil rescatarlo, pero ante el tema de que el impacto iba a ser muy negativo en el resto de los países, realmente se decidió rescatarlo. Una pregunta, Por no, supuesto, una Credit pregunta. Suisse, sí, No, no te quiero poner en camisa de once varas, pero por ahí vos lo sabés, yo estoy en duda. El Credit Suisse no es un banco que estuvo en la óptica en el gobierno anterior por temas de depósitos argentinos
¿No Santos puede ser? El Credit Suisse fue quien albergó los 662 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz cuando fueron depositados por el expresidente Néstor Kirchner. Exactamente. Así, Y así fue. aclarar a la audiencia quién es Rubini también, para que sepan, porque ya la nombraste Sí, dos, tres veces. Rubin es un economista de fama mundial que predijo justamente la crisis en el 2007 en la Conferencia Internacional de Davos. Ante el asombro del resto de los economistas que no preveían todo eso, desató ese tipo de pronóstico, que al año siguiente recién se materializó. Me acuerdo muy bien de que ese traspasar entre el 2007 y 2008 lo tildaron de muy mala manera su pronóstico. Este pronosticador, donde dijeron cosas disparatadas, pero en realidad absolutamente tenía razón, porque él vio que se venía una crisis financiera significativa. Argentino. Es turco-norteamericano. Ah, turco norteamericano. Está, sí. Sí, sí. Digo porque acá en la Argentina Sí, tenemos otro Rubini, que ya pasó sí, por nuestro living, sí, sí, sí. por nuestro Lo que estudio. pasa es que este se escribe R-O-U B Ah, larga I-N-I. Se escribe Rubini. distinto, Ahí ¿no? está, ahí está, Exacto, ahí está. exacto. Aclarada la situación, continuamos. Perfecto. Por ejemplo, este jueves pasado, eh, se anotició que el Credit Suisse había caído en sus acciones un 24%. Y el jueves, siendo que el miércoles había bajado un 23%, también un banco de Estados Unidos. Es Mm. decir, que esto se está propagando. Esto se está propagando, pero hace falta la ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Credit Suisse tenía un accionista mayoritario, que era el Saudi National Bank, que se negó a ayudar con fondos o inyectar fondos. Es decir, que hay una pérdida de confianza en los bancos, hay una aglomeración de clientes en los bancos tratando de sacar sus ahorros. Esto nos hace acordar un poco lo que pasó en la Argentina, donde estaban abarrotados los bancos intentando sacar sus depósitos y muchos no pudieron, como tampoco pudieron en Europa y en Estados Unidos tampoco, muchos pudieron, porque fueron declarados en quiebra y ya tuvieron clausurados el acceso a sus cuentas. Ahora pregunto, ¿no? Estimado, esta caída de estos bancos, ¿a qué se debe? ¿Qué hicieron? ¿Qué mala jugada hicieron de los pasivos? Porque acá no estamos hablando de los activos, sino de los pasivos, porque ellos juegan con los depósitos de sus clientes. Lo que pasa es que muchas veces, al subir las tasas generales para pagar los créditos, había mucha morosidad, porque los bancos lo que hacen es el importe que tienen de los clientes, lo vuelven a reinvertir. Entonces, al tener mucha morosidad, no pudieron cumplir con sus obligaciones. Ujú. Entonces, el banco se fue descapitalizando. Una especie de burbuja inmobiliaria como aconteció anteriormente. Sí, 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 absolutamente. Por supuesto, ahora, en estos momentos, la Reserva Federal está estudiando seriamente el tema del aumento de las tasas. Porque claro, el aumento de las tasas se hace en función de alta inflación que existe en Estados Unidos. Convengamos que alta inflación para ellos es un 8%, un 6% en este caso de Estados Unidos, que para ellos es altamente significativo, An- no para nosotros. Anual, por supuesto, estamos hablando anual. Anual, anual. Sí, 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 anual, anual. Bueno, ahora volviendo un poquito a la realidad que nos toca aquí en la Argentina, así como Rubini en Davos dio la noticia que dio y que pocos le creyeron, ¿qué piensa acá el contador adivino, entre comillas, Néstor Alessandria, de lo que puede suceder en la Argentina económicamente hablando, ¿no? Cuando, aunque a muchos no le gusten, tenemos una economía a la deriva y hay pocos botes salvavidas y la mayoría de los que están no sirven, están vencidos. ¿Qué opina?
don Néstor? Yo creo que el plan es un plan hasta agosto, que no van a existir decisiones de inversión en absoluto. Primero porque el clima financiero no lo permite, porque no existe seguridad jurídica, y además hay que ver qué pasa en las pasos de agosto. Hasta agosto el tema de masa es llegar a ese momento. Por supuesto, no va a haber un 3% de inflación, porque bajar la inflación es muy difícil, sobre todo por lo que les decía de la inercia inflacionaria. Obviamente que el índice de precios de marzo va a rondar no menos del 7%. Es decir, que va a ser mayor que el 6,6% que dio el mes anterior. Pero sos generoso con esa cifra. Sos generoso, porque hay que tener en cuenta que no va a haber prácticamente liquidación de divisas por parte del campo, que es el mayor aportante de dólares al fisco, debido a la baja de las cosechas, y que realmente esa falta de dólares se va a sentir y se va a traducir en inflación por la emisión monetaria, perdón, que no me salía, la emisión monetaria descontrolada, y a su vez para poder hacer frente al gasto fiscal que cada vez crece más con relación al PBI. Sí, yo te decía que no va a ser menos del 7%, del 7% en adelante. Ahora sí. El tema es que el impacto en un consumidor es absolutamente alto, porque en el imaginario colectivo el bajar la inflación un poco provoca una suerte de desahogo. Si bien cuando uno va a las estanterías de los supermercados se encuentra con que los productos son cada vez más caros. Entonces han cambiado los hábitos de consumo, ya la gente va a terceras marcas, no segundas marcas. Realmente el panorama es una hiperinflación significativa en la medida que no se tomen medidas concretas, que las medidas concretas tienen que ver con eliminar el gasto primario, bajarlo. Ese gasto primario antes de intereses tiene que reducirse absolutamente, pero claro, existen temas polémicos como el tema de subsidios y demás, que lo que hacen es agrandar la torta en vez de achicarla. Para terminar, ¿no? Yo veo algo que da la pauta de el alerta que el gobierno tiene y que ve lo que se le viene. Nunca se preocupó por seguir dando planes. Hoy los está quitando y teniendo la conmoción social que tiene y el precio político que alguna vez había que pagar o pagarlo a alguien. Igualmente es poco significativo la cantidad de planes que se han quitado en relación a los que hay, pero creo que ahí apunta lo que estamos viendo en cuanto a que el gobierno sabe que las cosas le están yendo muy mal, y evidentemente han comenzado a restringir todo lo que puedan, pero yo creo que el plan Llegar y el plan Platita no va a alcanzar en agosto. Me da esa sensación. Yo creo, Carlos, que la jugada de la ministra de Desarrollo Social es una jugada política de ella. Me parece que si el presidente Alberto Fernández insiste en su reelección, va a llevarla a ella como la segunda a la fórmula. Creo que es más un tema político personal antes que un análisis global. Bien. Veremos qué acontece, porque realmente nosotros estamos en el medio, podemos opinar mucho, pero es poco lo que podemos hacer ante oídos sordos y ante una disputa dentro del gobierno mismo por el poder, ¿no? Una disputa terrible, cuando lo que se debería hacer, si realmente se quiere trabajar en pos del bien de los argentinos, es agarrar, como siempre decimos, una gran mesa, confrontar, pero confrontar con ideas para poder salir adelante. Mientras se quiere tomar el poder de alguna manera, para decirlo, o estar por encima del otro, nos seguimos desangrando los que vivimos en el país a costilla de aquellos que realmente cobran muy bien por algo que trabajan muy mal. Es que en realidad todos estos temas políticos no le interesan a la gente. Tal cual. La gente necesita
temas usuales, tener luz, tener agua, vivir con seguridad, que sus derechos no sean conculcados y demás. Me parece que esos son los temas y hay un divorcio de la clase política en general. Exacto, Néstor. Bueno, te agradezco. No quiero hacerte perder más la mañana Por favor. y evidentemente también tenemos otros compañeros del equipo para seguir opinando y seguir, bueno, de alguna manera dando su padecer en lo que pasa en la política nacional, en la política internacional, etcétera, etcétera. Te mando un fuerte abrazo. Como siempre te digo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Bendiciones. Igualmente, Carlos, respeto a la familia. Muchísimas gracias igualmente para la tuya, por supuesto. Gracias. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos con ustedes. Aquí. ¿En dónde? En Libre Opinión. Pausa y ya estamos con ustedes. Despedíamos a Néstor, por supuesto, en el bloque económico. Me saluda todavía en el teléfono dentro de la comunicación. Así que les propongo yo una pequeñísima pausa musical, en vez de comercial, y seguimos aquí en Libre Opinión. Ya estamos con ustedes.